Martín Funes, soy colaborador en el CIPDH UNESCO y voy a estar moderando este primer panel del curso internacional de Derechos Humanos. Es un placer contar con su presencia. Venimos de tener una gran conferencia magistral de la mano de Baltasar Garzón. Esperamos que la hayan disfrutado, y para quienes no pudieron verla, en el transcurso del día va a estar subida en la plataforma. En el panel de hoy, titulado Recordar para el futuro, tendremos el privilegio de contar con la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Expondrán Sandra Raggio y Virginia Sampietro sobre la desclasificación y apertura al público del primer archivo de la represión en Argentina, el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Expondrán también sobre documentos de espía político-ideológica para los juicios de lesa humanidad, la investigación histórica y los derechos ciudadanos. Sandra Raggio es directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, es profesora en Historia, magíster en Ciencias Sociales, docente universitaria, investigadora y autora del libro Memorias de la Noche de los Lápices, Tensiones, Variaciones y Conflictos en los modos de narrar el pasado reciente. Por su parte, Virginia Sampietro es subdirectora del Programa de Preservación y Gestión de Archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, es socióloga y docente universitaria. La biografía completa de las expositoras podrán encontrarla en la plataforma. Antes de cederle la palabra a nuestras expositoras, les recuerdo a los y las participantes que pueden ir escribiendo sus consultas, sus preguntas, en una sección especial que hay en la plataforma, al inicio de ella, y al final de la exposición haremos una selección y se las transmitiremos a Sandra y Virginia. Sandra y Virginia, desde el CIPDH UNESCO, les damos la bienvenida y ya pueden comenzar con su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hay muchos conectados de distintos lugares, así que bueno, el saludo general a todos y sobre todo agradecerles la invitación, en particular a la doctora Patricia Funes, que es también consultora académica de la Comisión Provincial por la Memoria, que bueno, nos invitó muy particularmente, pero bueno, a toda la organización del seminario. La verdad que es un honor que nos hayan invitado a poder compartir en alguna parte de la experiencia de nuestro organismo, en particular lo que tiene que ver con la desclasificación y el acceso, la apuesta al acceso público del archivo que gestionamos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, el primer archivo de nuestro país en ser desclasificado en su totalidad, vinculado con la represión durante la última dictadura militar. Bueno, pues celebramos además este espacio porque, bueno, sin ninguna duda, el tema de los derechos humanos es parte de la agenda de nuestro mundo de hoy, y bueno, nos celebramos este espacio de formación y de intercambio de distintos países del mundo y de la región en particular. En principio queríamos presentar a nuestro organismo. Nuestro organismo es la Comisión Provincial por la Memoria, como decía Martín, somos un organismo público, autónomo, independiente de la provincia de Buenos Aires, del Estado de la provincia de Buenos Aires de la Argentina. Fue creado en el año 2000 por una ley provincial, en el año 99 por una resolución legislativa, pero después se consolidó como organismo a partir de la creación por ley, que fue creada por unanimidad por los legisladores bonaerenses de ese entonces. Y en esa ley se le asigna a la comisión su independencia para fijar los objetivos centrales de la comisión, es desarrollar políticas de memoria y derechos humanos, y con plena independencia de los poderes del Estado. Solamente para aquellos que rendimos cuentas están vinculados con la comisión, pero la comisión tiene potestades para suscribir su propio estatuto, para completar sus vacancias y para designar a su personal. Así que bueno, la comisión es un organismo público que no depende de ningún gobierno ni de las distintas coyunturas políticas atravesadas por las elecciones que definen los distintos elencos gubernamentales, ¿no? Bueno, la comisión tiene la misión fundamental, que es desarrollar políticas de memoria en torno a la dictadura militar y la defensa de los derechos humanos. Está integrada por diferentes miembros de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, es multisectorial,
Y el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, y la copresidenta es Dora Barrancos, una historiadora muy conocida en nuestro país, una militante feminista y por los derechos de las mujeres, que hoy copreside también la institución. Bueno, otra de las miembros de la comisión es Dora Cortiñas, una madre de Plaza de Mayo, entre otros referentes del movimiento de derechos humanos y de las luchas por los derechos humanos en nuestro país. En la comisión tiene 13 programas de trabajo, 6 están centradas en las políticas de verdad, justicia y memoria, y otros 7 programas de trabajo están vinculadas con la intervención sobre las violaciones a los derechos humanos en el presente. Hoy la comisión está reconocida como mecanismo de prevención de la tortura según la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Somos el mecanismo local de prevención de la tortura en el sistema de prevención de la tortura a nivel nacional, y realizamos un intenso trabajo de monitoreo de lugares de encierro, neuropsiquiátricos, cárceles, comisarías, centros de jóvenes y de distintos lugares donde haya personas privadas de su libertad, también los geriátricos, ¿no? En torno a las políticas de la memoria, la comisión desarrolla programas de trabajo en el área de educación, en el área de sitios de memoria y en el área de archivos, que es lo que nos vamos a detener a trabajar hoy, sobre todo en el acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que es el primer fondo que gestiona la comisión, entre otros fondos que no desarrollaremos con detalle. La desclasificación de este acervo documental, ¿no?, que es de la dirección, el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, se produjo por ley también en el año 2000, a fines del año 2000, y se le dio el mandato a la comisión, además de ser depositaria del archivo y gestionar el archivo, de generar un programa de acceso al público, de desclasificar la información y de preservarla. Y de trabajar ese fondo, sobre todo para la reparación de las víctimas y para el esclarecimiento de la verdad. Digo que se desclasifique ese archivo antes de que se anularan las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, donde estaban obturados los procesos de justicia, y se lo da en el marco también de los juicios por la verdad que se estaban desarrollando en ese momento. Pero antes de hablar del archivo, queríamos también inscribir históricamente lo que ha sido de la demanda con respecto a la apertura de archivos en nuestro país desde la transición. En la transición a la democracia argentina, después de la última dictadura militar, que duró desde 1976 hasta 1983, la cuestión de saber qué había pasado con los desaparecidos y de quienes habían sido responsables de los crímenes perpetrados durante este periodo fue una de las cuestiones centrales de la transición, ¿no? Eso produjo en el año 84 el informe Nunca Más, por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, y también el juicio a las juntas, ¿no?, conocido como el juicio a las juntas desde el año 1985. Durante esta transición, la demanda por la apertura de los archivos era una consigna del momento, porque bueno, había mucha expectativa para saber cuál había sido el destino final de los desaparecidos. Lo cierto que los trabajos de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas no pudo dar con, más allá que tenían sus atribuciones, solicitar documentos oficiales que pudieran existir en distintas dependencias estatales y sobre todo en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La CONADEP solo pudo reconstruir lo que había pasado a partir del testimonio de los sobrevivientes y los familiares, que fueron los que aportaron gran parte de los datos para poder reconstruir lo que había pasado en nuestro país, y esa fue la prueba fundamental para los juicios que se abrieron en esta primera etapa. Esto quiere decir que la apertura de los archivos fue una demanda no satisfecha, porque las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas se negaron sistemáticamente a entregar la documentación. Esto es en el marco también de lo que fue la Ley de Pacificación Nacional en nuestro país, que dictó la dictadura militar poco tiempo de retirarse del poder, en septiembre del 83, de la cual, ¿no?, emana un decreto, que es el decreto 2726 del 83, donde se decide, ¿no?, dar de baja las constancias y antecedentes relativos a la detención de las personas arrestadas a disposición del Poder Ejecutivo. Es decir, es un decreto que manda a la destrucción de los archivos. Más allá de este decreto, siempre se sospechó de la existencia, por supuesto, de acervos documentales que pudieran dar cuenta de la represión. Por eso, digo, este proceso de desclasificación se da en ese contexto histórico más amplio, donde la consigna de abran los archivos
aún hoy sigue resonando en nuestro país. Y esto ha ocurrido, ¿no? Ha habido un proceso de desclasificación progresiva. El archivo de la Dirección de Inteligencia fue el primer archivo desclasificado, como decíamos, en el año 2000 y abierto al público en el año 2003. Lo cierto es que no se han dado con esos documentos que permiten la identificación del destino final de los desaparecidos. Esos son documentos que todavía se siguen reclamando y básicamente los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares sigue siendo una prueba fundamental. No obstante, ¿no?, esta desclasificación ha permitido también que los juicios de lesa humanidad se nutran de otros documentos producidos por los perpetradores, como es el caso del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Bueno, esto es un panorama general en el marco que se da de la desclasificación de este archivo en el año 2000, antes de que se produjera en nuestro país lo que se llamó el proceso de institucionalización de las políticas de memoria a partir del año 2003 con la asunción del presidente Néstor Kirchner, que dio, ¿no?, un giro importante en las políticas reparatorias de verdad, de justicia y de memoria reclamadas históricamente por el movimiento de derechos humanos. La dirección, para hablar del archivo tenemos que hablar de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. La Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense se creó en el año 1956, o sea, 20 años antes del golpe de Estado. Se reestructuró como la agencia de inteligencia en ese año. Antes era la Dirección de Orden Público, y se designó a las Fuerzas Armadas como interventora de la Dirección de Inteligencia. Esta reformulación y creación de la Agencia de Inteligencia en la provincia de Buenos Aires se da en un contexto interno muy particular, que es después del golpe de 1955, que había desplazado a Juan Domingo Perón del poder, que estaba cumpliendo con su segundo mandato elegido por el voto popular, y en el contexto latinoamericano y global en la implementación a nivel regional de la doctrina de la seguridad nacional, es decir, la reformulación de las funciones de las Fuerzas Armadas y de seguridad para la identificación, la persecución y el espionaje de lo que se denominaba el enemigo interno, en el contexto, por supuesto, de la Guerra Fría, donde el enemigo interno estaba básicamente clasificado como comunista. El enemigo interno era el comunismo. Sin embargo, el contexto nacional del golpe de Estado del 55 y la proscripción del peronismo como fuerza política mayoritaria, que se la prohibió como partido político, se les prohibió para que pudiera presentarse a las elecciones, implicó también que esta agencia de inteligencia, además, de alguna manera reformulara a ese enemigo interno, también inscribiendo y espiando a todo lo que había sido ese movimiento peronista proscripto y sobre todo a su columna vertebral que fue el movimiento obrero. Entonces la DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, a partir de 1956 se va a orientar a la identificación de ese enemigo interno comunista, pero también a la persecución del movimiento peronista proscripto y sobre todo a los sectores gremiales. Bueno, a lo largo del tiempo la clasificación, la identificación de ese enemigo, del objeto, del blanco, fue modificándose, ¿no? En la Dirección de Orden Público, que es lo que precede a la Dirección de Inteligencia, la figura del delincuente social, ¿no?, es el que va a dar paso a la figura del delincuente político, ¿no?, o comunista. Luego va a emerger, a fines de la década del 60, ¿no?, el delincuente subversivo, ¿sí?, y también la otra denominación, que es el delincuente terrorista. O sea, va a haber una escalada también en esta denominación del enemigo, de delincuente social a delincuente político comunista, a delincuente subversivo y luego a delincuente terrorista, ya en el marco del proceso de exterminio y del plan de exterminio que se implementó en la última dictadura militar. La Dirección de Inteligencia tenía una estructura muy amplia en toda la provincia, la sede central era en La Plata,
Plata. Nosotros estamos hoy en lo que fue la sede de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, está en el centro de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y primero tuvo 8 delegaciones en la provincia, luego se extendieron 9 delegaciones más hasta tener 17 delegaciones en toda la provincia e incluso una en Capital Federal que se crea durante la dictadura militar, y esa sede de Capital Federal tenía centralmente el objetivo de conectar con todo lo que era la comunidad de inteligencia, que era la coordinación de todas las agencias de inteligencia de nuestro país, el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, lo que era la Central de Inteligencia del Estado y todas las agencias de inteligencia, las distintas fuerzas de seguridad. Entonces se creó, para ese tiempo se consolidó una gran comunidad informativa que también se puede ver en nuestro archivo. ¿Cómo funcionaba la agencia? Digo esto para saber qué documentos tiene el archivo de la Dirección de Inteligencia. Bueno, de manera esquemática podemos decir que el circuito de la información se podía iniciar a partir de un acontecimiento, de un hecho ocurrido, una sospecha, un procedimiento o un requerimiento hecho por otro organismo. A partir de ese momento, la dirección, más precisamente el jefe de la Central de Inteligencia, indicaba una orden de búsqueda o una orden de reunión de información. La orden de búsqueda recaía en la rama búsqueda de la central o de las delegaciones y se encargaba de elaborar un plan de búsqueda. En gran medida, los documentos que hay en el archivo son producto de este plan de búsqueda, entre otros, ¿no? Para lograrlo, debía reunir diferentes datos o informaciones relacionadas con el caso a trabajar. Y también se consultaba el archivo. Se consultaba el archivo si había información previa sobre esa información que se quería recabar. Debemos decir que el archivo de Dirección de Inteligencia es un archivo, ya lo va a describir más Virginia, es un archivo propiamente dicho, no son un conjunto de documentos dispersos que se encontraron en alguna sala o en algún lugar, sino es un archivo que funcionaba aquí, que sigue estando en el mismo lugar y con una organización archivística muy precisa y en buen estado de conservación. Bueno, después de este ciclo de inteligencia, la vigilancia periódica y rutinaria efectuada desde las delegaciones que operaban en el territorio, que son los legajos que se reúnen en las mesas A, B y D, que son las que las delegaciones recababan de forma rutinaria. Las delegaciones tenían, la DIPBA tenía un lema en su momento que era: debemos espiar a todos, inclusive a los buenos, para saber quiénes son cuando dejen de serlo. Es decir, que la perspectiva de inteligencia era recabar la mayor información de las comunidades, de las cooperadoras escolares, de las asociaciones civiles, de las organizaciones culturales, de los partidos políticos, de las iglesias, todo lo que implicaba actividad social, toda la mayor posibilidad de recaudación de información. Eso eran lo que hacían las delegaciones, información que se remitía a la central y se guardaba, se quedaba organizada en el archivo, y que hoy disponemos de muchas de esa información. Luego veremos algunos documentos para que ustedes puedan tener dimensión de lo que estamos hablando. Digo, para... independientemente del estímulo, del origen de la información, que activara el mecanismo de inteligencia, bueno, esto habilitaba el despliegue de distintos medios de obtención de información orgánicos, las delegaciones, como decías, las comisarías y las subcomisarías, que también remitían información a la central, y no orgánicos, ¿no? Los famosos agentes no orgánicos, los agentes encubiertos, que eran colaboradores o confidentes, informantes o contactos que la Central de Inteligencia utilizaba para recabar información, como toda agencia de inteligencia, ¿no? La información se obtenía a través de distintos procedimientos: escuchas, averiguaciones, vigilancias, seguimientos, entrevistas, visitas domiciliarias clandestinas, interrogatorios, infiltración, espionaje, explotación de prensa, detenciones, etc., ¿no? Bueno, regularmente esa documentación era archivada y era consultada a partir de nuevos requerimientos internos o de la comunidad informativa, como ya dijimos. Es decir, que muchas veces llegaban solicitudes de información. Sobre todo en la dictadura militar, llegan muchas
solicitudes de información sobre blancos determinados, digamos, ¿no? La DIPBA, que fue creada en 1956, fue disuelta en 1998, es decir, varios años más de 15 años después del retorno de la democracia en nuestro país, ¿no? Fue disuelta por una resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el marco de una reforma policial muy importante que se dio en esos años, donde se intervino a la policía, se le dio un comando civil a la policía, y eso implicó la intervención de todas las dependencias, ¿no? La Dirección de Inteligencia dependía directamente de la jefatura de la policía. Bueno, se intervino la jefatura y se intervinieron todas las direcciones, y el personal civil del Ministerio de Seguridad, al intervenir la Dirección de Inteligencia, descubre el archivo. Hasta ese momento, hasta 1998, no se tenía información pública, ni la justicia tenía información sobre la existencia del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, ¿no? 15 años después, habiendo pasado el informe Nunca Más, los primeros procesos judiciales, nunca nadie dio cuenta de este acervo que estaba en manos del Estado y que estaba regido también por un gobierno democrático hasta 1998. Digo, esto es muy importante porque este archivo generó mucha expectativa cuando se lo encontró, porque la participación de la policía bonaerense en el terrorismo de Estado fue sin duda muy relevante, muy relevante. De los 231 centros clandestinos de detención que hay en la provincia de Buenos Aires, 131 centros clandestinos de detención funcionaron en dependencias de la policía bonaerense. O sea que este archivo generó muchísima expectativa en su momento porque se suponía que podía estar el destino final de los desaparecidos. Si bien esto no fue así, porque en el archivo de la DIPBA no hay una información precisa, clara, transparente, que donde se diga qué pasó con cada uno de los desaparecidos, pero sin ninguna duda, como veremos, hay un montón de documentación e información que permitió después constituirse en prueba por los nuevos procesos abiertos a partir de 2006 en nuestro país contra por los delitos de lesa humanidad, y que hoy, a diferencia de otros momentos, la prueba documental es muy importante, y la prueba que nosotros hacemos en el trabajo de investigación que tenemos sobre el fondo documental, que ya también va a dar cuenta más Virginia, es fundamental el aporte documental que está haciendo la DIPBA. Bueno, el archivo fue la Cámara Federal de La Plata, no vamos a entrar en una discusión, exponer más eso, pero existían los que llamaban los juicios por la verdad, ¿no? que respondían a la demanda de verdad por parte de los familiares, de las víctimas y de los desaparecidos, que demandaron a la justicia conocer la verdad, a pesar de que no se podía condenar a los responsables. Bueno, tomó intervención la Cámara Federal de La Plata, los jueces, se interpuso una medida de no innovar, y esto estuvo así, siendo una dependencia policial, hasta que en el año 2001 la comisión tomó posesión del lugar, de los archivos, y a partir de ahí se inició un proceso de desclasificación importante y un trabajo para poder hacerlo accesible al público, que para nosotros fue un desafío porque fue el primer acervo documental que fue desclasificado en nuestro país vinculado con la represión. Pero sí, Virginia. Bueno, como Sandra contaba un poco sobre la historia de la DIPBA, también hay que pensar qué era este fondo documental. Entonces, este archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires tiene diferentes tipos de documentos. Ahora yo voy a hacer algunas descripciones. Y lo que sí decía, lo que también dijo Sandra ya, es un archivo que es orgánico y cerrado, es decir, no se le incorpora nueva documentación y está desclasificado en su totalidad. Eso también ha permitido generar otro tipo de usos, accesos, y que ahora voy a referirme un poco a ellos. Y lo que es interesante es que nos ha permitido tanto reconstruir metodológicamente las lógicas de búsqueda, registro de lo que es el espionaje político e ideológico en la Argentina. Además, este fondo cuenta con la particularidad de, como la Dirección de Inteligencia era parte de la comunidad informativa, que era una forma de funcionamiento entre diferentes agencias de inteligencia de todo el país, nos permite también conocer documentación de aquellas agencias cuyos fondos aún todavía no se encuentran disponibles, o que
habrían sido destruidos o que aún se desconoce su registro. Concretamente, los documentos que presenta el Fondo DIPA son aproximadamente 3.700.000 fojas ordenadas en 3.300 contenedores, y la unidad documental menor que se conoce como el legajo, es decir, hay aproximadamente 3 millones de fojas de diferentes legajos. Luego hay un fichero que se distingue en tener 217.000 aproximadamente fichas personales, 43.250 fichas temáticas, 2.500 fichas de partidos políticos, 3.500 fichas de un factor religioso y 1.000 fichas de entidades estudiantiles. Eso en materia del soporte papel. En cuanto después hay otro soporte que tiene que ver con las cintas, que refiere a 750 cassettes VHS con filmaciones propias, programas de televisivos y 160 cassettes de audio con grabaciones de eventos y escuchas telefónicas. La división central del archivo y fichero tiene una estructura que en líneas generales responde a la clasificación y agrupación de la documentación en mesas, factores, carpetas y la última unidad, como les decía, que es el legajo. La configuración de estos niveles de agrupamientos responde a criterios temáticos, geográficos y temporales que son propios a los que se dio el organismo. Mientras las mesas y los factores tienen un carácter temático, las carpetas pueden seguir este criterio de ordenamiento o tener otro que sea geográfico, y en algunos casos estar organizadas por año. Los factores están vinculados, como decía Sandra, a cómo se tomaba la información en el territorio. Normalmente cuando se organizaba se le podía poner el agente que recogía la información le atribuía un carácter o político, o estudiantil, o gremial, y esa era la religiosa, social o subversiva. Esa era la primera clasificación que se le hacía a la información, que es cuando se tomaba conocimiento de ella. La delegación que la producía la elevaba a la central, que es donde nos encontramos nosotros ahora, y ahí se hacía ese primer ordenamiento. Después se la iba asignando a diferentes mesas. Al final, cuando veamos documentos, un poco esto va a cobrar algo de mayor sentido. Entonces, en este ordenamiento que la propia policía se daba, las mesas están identificadas con letras. La mesa A corresponde a la actividad político-estudiantil, la mesa B corresponde a la actividad gremial empresarial, en menor medida lo empresarial, pero sí un fuerte componente gremial, pensando en la actividad de los sindicatos dentro de las fábricas de toda la provincia de Buenos Aires. Y después habría la mesa D, que en realidad tiene como dos partecitas, que una podría ser la DE, que es de entidades sociales y religiosas, y la DS, que es la mesa de la delincuencia subversiva. Y finalmente después hay una mesa, que es una mesa que ellos le llamaban la mesa doctrina. Hay otras mesas, pero estas son las más relevantes, que lo que tiene interesante es que reúne la información doctrinaria de su estudio y de leyes y decretos y de reglamentación que nos permitió a lo largo de todos estos años tratar de comprender el contexto en el que se producían los documentos, la manera en la que estaba organizada la información y conocer a esta entidad productora que es la Dirección de Inteligencia. Un poco pensando en estos tipos documentales que podemos encontrar dentro de los legajos, los más frecuentes son afiches, diferentes formas de prensa obrera o política, boletas de elecciones nacionales, provinciales, municipales, estudiantiles, sindicales, causas judiciales, constancias de habeas corpus, solicitudes de paraderos de personas que se encontraban desaparecidas. También hay informes de inteligencia sobre asambleas, movilizaciones, mesas redondas, conferencias, misas, también actos eleccionarios, publicaciones que refieren a libros o revistas, censuras a producciones artísticas, actividades panfletarias, huelgas, planes de lucha, panoramas universitarios y entre otros archivos. Lo llamativo, lo que siempre nos solemos marcar a veces es la paradoja de que posee este archivo, porque por un lado nos permite reconstruir todo este registro pormenorizado de una burocracia del mal puesta al servicio de la vigilancia de todo el conjunto de la sociedad, como con ese lema que decía cuando son buenos o hasta que dejan de serlo, pero también nos permite reconstruir la memoria y la historia de las personas y las organizaciones políticas y sociales sobre las cuales la maquinaria del Estado represor desplegó un control y en algunos casos una voluntad de exterminio.
Es decir, que esto es lo paradójico. La acción de espionaje y el registro minucioso y ordenado que dio lugar a la creación del archivo se constituyó en un acervo que permite hoy reconstruir esa persecución que intentó destruirlo. Entonces, tanto un archivo de estas características puede definirse como un territorio de memoria, que va transformándose según sus usos, sus dueños y sus usuarios. Pues más allá de lo que en sus tareas de conservación original, el trabajo sobre el fondo documental ha cambiado radicalmente ese sentido. Y ahí hay algo que también es interesante en pensar que este es un fondo que cumple esa triple función social que tienen los archivos, que es ser fuente para la investigación histórica, memoria de los sujetos y también una fuente para lo que sería la reparación de un derecho, el ejercicio de un derecho. Y eso está muy atado a lo que después vamos a ver con el tema de los usos. En cuanto a los trabajos, para no detenerme mucho en eso, de lo que tienen que ver con la restauración y la conservación en el acceso, obviamente hubo que realizar un trabajo que consistió en primera medida es un fondo que estaba muy bien preservado, eso hay que detallarlo, pero sí se cambiaron los contenedores originales porque dañaban el material, sí se procedió a retirar todo tipo de ganchos o cuestiones que pudieran afectar al papel y su conservación. Y lo que sí, también muy atado a esta cuestión que se hablaba de la demanda de conocer ese destino final y saber qué documentación hacía, este fue un fondo que se limpió rápidamente y se puso rápidamente en digitalización. Actualmente está totalmente digitalizado, lo cual también nos permitió, por ejemplo, en este contexto de pandemia, dar una gran respuesta tanto a investigadores como a la justicia y como a los usuarios personales, que un poco me estoy adelantando lo que tiene que ver quiénes son los que más consultan el archivo, y lo que también a lo largo de todo este tiempo nos ha permitido generar diferentes motores de búsqueda propios para poder ponerle al contraste de lo que fue la lógica policial una lógica propia de búsqueda más asociada a términos, a palabras claves, a cuestiones que permiten llegar desde otra manera a la documentación, porque esas 217.000 fichas personales no agotan al total de las personas que se encuentran espiadas en este archivo. Entonces, para pasar un poquito más al uso, yo me adelantaba un poco diciendo los tipos de usuarios y hay tres tipos principales de usuarios, básicamente el primero de ellos, que es el que se acercó de alguna manera casi de entrada al archivo, que tiene que ver con las víctimas y los familiares de ese espionaje y esa represión. Hasta el día de hoy contamos con 14.000 consultas de usuarios y que eso no se detuvo durante la pandemia. Si bien hubo una merma, pudimos resolver la entrega digital y pudimos hacer de alguna manera, lo cual nos permitió tener casi 400 pedidos personales por año entre el 20 y el 2021. Y, por otro lado, los investigadores, que en realidad toda persona que quiera acceder a documentación lo tiene que hacer a través de un referencista, solicitando un formulario. Después vamos a mostrar algunas imágenes y se va a ver lo que es la presentación de la página, porque uno de los desafíos también de democratizar y garantizar acceso es que las herramientas de descripción y las herramientas de acceso estén disponibles, y en nuestro caso en nuestra página web. Está el protocolo de acceso, están los formularios para solicitar, está el cuadro de clasificación, lo que hace que sea muy claro y muy explicativo saber cómo pedir documentación y de qué manera pedirla. Eso en cuanto a lo que básicamente las consultas que trabajamos desde el programa de investigación. Es cierto que después hay un usuario distinto, que desde el 2006 acrecienta muchísimo los pedidos, que es la justicia, y que lo hace a través de los oficios judiciales con los cuales inicia las causas, hace un pedido puntualmente sobre víctimas o sobre personal involucrado en la represión, y la respuesta que obtiene es inmediata con la documentación, y desde el año 2006, por ejemplo, hay de los 180 juicios que se realizaron en el país, en el 60% de los casos recibieron documentación de nuestro archivo, y cuando vamos a la provincia de Buenos Aires, ese porcentaje crece a un 91% de todos los casos juzgados en la provincia de Buenos Aires. El archivo aportó documentación que se utilizó en las sentencias. Bueno, decía que teníamos alrededor de 14.300 consultas de pedidos personales. En el caso de los investigadores ese número es un poco menor, pero son 4.000 las consultas que tenemos en total desde que se abrió el archivo, y este año tenemos más o menos 200 consultas de investigadores que se tramitaron a distancia porque recién se están pudiendo habilitar las maneras de acceso, de tomar vista de la documentación y tener la consulta en sala, que era una modalidad de reciente
de reciente implementación, pero que ha sido un poco interrumpida por la pandemia. Lo que es... ¿querés que vayamos a documentos? El tema del acceso, pero podemos ir a los documentos y después tomar el tema del acceso. Así que ahora vamos a mostrar algunos documentos con una presentación, como para poder también tomar vista de esto que estamos hablando y tener un poco de conocimiento de qué va. Ahí va. Bueno, nada, esta primera captura tiene es ilustrativa nada más de cómo es la página del acceso al archivo, o sea, en que ahí está el protocolo para la consulta, los fondos de colecciones documentales, porque no es solo el fondo DIPBA el que posee nuestro centro de documentación, el cuadro de clasificación del fondo DIPBA y el inventario. La siguiente. Ajá. La siguiente no. La siguiente no, estaría. La siguiente no estaría. Ahí abajo. No. Ay, Dios. Ahí está. Bien, esto es una captura del cuadro de clasificación, que lo que tiene nada más es para ilustrarles y mostrarles cómo se va desplegando desde esa sección que era la mesa a las diferentes subsecciones por factor. Si fuéramos desplegando, eso va abriéndose hasta llegar al legajo y poder tener actualmente los títulos de cada legajo, la cantidad de páginas y en algunos casos, donde las tareas de descripción lo han permitido, las fechas extremas de cada uno de ellos. Y ahí podemos. Y ahora sí ya, estos son documentos, en este caso, bueno, empezamos con otro tipo de material. Este es, en el costado que ven a mi derecha es un volante del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, de la primera edición, y este volante, por ejemplo, se encuentra dentro de un legajo de la mesa referencia, que es una mesa más de dossier, justo es una de las que no mencioné, que sigue los pormenores del Festival de Cine de Mar del Plata desde el año 59 hasta el año 68, donde el legajo es interrumpido, no se continúa, pero en él se guardan volantes, gacetillas, pero a su vez también lo que hay es un seguimiento en este caso, las delegaciones que se consideraban en ese momento a observar porque provenían de la URSS o de lo que se llamaba la cortina de hierro, entonces se persigue a las delegaciones de Hungría, de Checoslovaquia, de Polonia, se ve con quienes se reúnen, se trata de hacerse, de hecho se hacen de documentación que les pertenece a las delegaciones, o sea, hay como un subregistro que tiene que ver con la inteligencia y la vigilancia a esos actores por considerar que podían traer influencias negativas para el contexto. Sí, este legajo que estamos viendo es previo a la dictadura militar, como para ver cuál era el trabajo de inteligencia. Esto es de marzo de 1959, donde, bueno, como decíamos, cómo se inicia, hay un memorándum del jefe de la Delegación de Inteligencia de Mar del Plata. La Dirección Central ordena que se ejerce una vigilancia necesaria, efecto de que las mencionadas delegaciones se concreten pura y exclusivamente a la finalidad para que se les dio la visa solicitada, debiendo comunicar de inmediato a esta dirección cualquier transgresión en tal sentido, ¿no? Y se refiere a las delegaciones, como decía Virginia, de Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Y esto que está a la derecha es el programa, ¿no? De una propaganda, un afiche que está guardado en nuestro archivo, ¿no? Esto es el tren, ¿no? Iban en tren, a Mar del Plata se puede llegar por tren, y esto es un parte de inteligencia donde se indica que se debe analizar quiénes son los que van en ese tren, ¿no? Con la particularidad de que en este viaje en tren hay un atentado que hace que haya una rotura de las vías casi el final del tramo, y las celebridades que viajaban en el tren deban llegar a Mar del Plata por automóviles escoltadas por fuerzas de seguridad y policías, incluyendo a fuerzas de la delegación de Mar del Plata. En la primera hoja hay algunas actrices y actores conocidos un poco para la Argentina, pero algunos han tenido alguna proyección internacional y un poco están mencionados ahí porque eran los que acompañaban a los artistas internacionales en ese viaje en tren. Este es interesante porque, bueno, es la gacetilla de la 7ª edición del año 65. Esta gaceta del festival está en el archivo, entonces hay también este tipo de documentos.
Este es un análisis de una de las películas, porque también se realizaban informes de inteligencia sobre el contenido de las películas. En este caso es sobre una de Leopoldo Torre Nilsson, un reconocido director de cine argentino, ¿no? Que es del año 1966. Bueno, acá hay otros informes de inteligencia, ¿no? Donde se solicitan también particularmente la vigilancia de las delegaciones soviéticas y los dirigentes comunistas. Esto como para que vean los distintos tipos documentales. Esto ya es como, si esta la podemos pasar porque es lo mismo, o sea, es lo mismo. Un muestrario de los documentos. Bueno, después de esto que tenemos acá es cuando viene la Comisión Interamericana, ya estamos en la dictadura militar, 10 años después de lo que fue el espionaje al Festival Internacional de Cine. Este es otro tipo de trabajo de la Agencia de Inteligencia, está más enfocado bien con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, y estos son el espionaje realizado cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, ¿no? Entonces son partes de inteligencia, son memorandos, eso es un teleparte. Un teleparte. Un telex, que es lo que se usaba para comunicarse entre delegaciones y también en la propia comunidad informativa. De hecho, ese viene del Batallón de Inteligencia 601. No, ya no es la Dirección de Inteligencia, sino que el productor es el Ejército, y que informa en realidad para que la DIPA y todas las delegaciones de la provincia empiecen a tener presente que los familiares de detenidos desaparecidos estarían empezando a juntar pruebas para hacerle entrega a la Comisión Interamericana. Eso es muy importante porque ustedes saben que cuando la Comisión Interamericana es invitada por el gobierno militar, por el genocida Videla, que invita a la Comisión Interamericana a que haga una visita in loco, como para demostrar que las denuncias por las violaciones a los derechos humanos eran parte de la campaña comunista en el exterior y de los subversivos en el exterior, y bueno, y ellos hacen una serie de transformaciones para poder evitar que la Comisión Interamericana registre las violaciones a los derechos humanos, y lo que va a ocurrir es precisamente lo que esta parte está indicando, que es la concurrencia de familiares de personas, de los presos políticos y los desaparecidos, e incluso sobrevivientes, que van a declarar frente a la delegación de la Comisión Interamericana en el 79, lo que va a implicar para el año siguiente que el informe de la Comisión Interamericana sea un informe negativo y para la dictadura, y que reconozca y convalide las denuncias realizadas por los familiares y por las víctimas del genocidio. Así que bueno, digo, la Comisión Interamericana también fue espiada, como fueron espiados los organismos de derechos humanos, ¿no? Este es ya en el año 81, acá vemos una foto, esta que tiene el número 3, una de las madres muy conocidas, que es Eve de Bonafini. El hecho es un ayuno de las madres en la catedral de Quilmes. Quilmes, el arzobispado de Quilmes, que estaba Novak, fue un arzobispado muy atento y sensible a las familiares y a las víctimas. El obispo Novak, muy reconocido por su actuación, que fue también muy espiado por la DIPA, el legajo la ficha personal de Novak es la persona más fichada dentro del archivo, por así decirlo. Con su ficha personal en realidad consta de 6 fichas personales que se inician desde que él asume como obispo en Quilmes hasta su fallecimiento. O sea, incluso él va a fallecer después del cierre, pero en realidad hasta el 98, que la DIPA estuvo activa, su ficha seguía ingresándole nueva información de sus actuaciones, ya incluso en democracia. Bueno, aquí en esta parte, este informe de inteligencia, se informa que va a ocurrir el ayuno, cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir, y que va a estar, que lo señalan también a Novak. Y luego hay una anotación, este informe lo hace la delegación Quilmes,
y esta anotación acá a la izquierda dice, ojo, que esto no hay confirmación, no sé, o sea, como ven, hay una intervención también, un análisis de la información que llega de las delegaciones que se hace en la central. Bueno, también queríamos poder poner esto para que vean los tipos documentales, como por ejemplo las fotografías. Fotografías que en general están intervenidas de esta manera, identificando. En el dorso de esa fotografía estarían los nombres de cada una de las personas que tiene ese número. De hecho, en la siguiente, que es otra foto también tomada ya cuando salen del ayuno, el 6, por ejemplo, es Nora Cortiñas, que es integrante de la comisión, y también todos esos valores están marcados. Y el 1 es Antonio Puillané, un conocido sacerdote también, activo en el movimiento de derechos humanos, que está ahí, que acompañó a las madres en este ayuno. Hay más, bueno, acá para... Sí, ahí está el dato de un poco de tratar de decir que lo que se conoce como el legajo de madres de Plaza de Mayo tiene 11 tomos, que van desde las 100 a las 300 páginas cada uno de ellos. ¿Cómo voy para atrás? No sé. Ah. Bueno. Para atrás, anterior. Anterior. Acá, anterior. Acá. Esa es la justo, no importa. Bueno, es. Bueno, y eso también habla de una temporalidad que en el caso de las madres no solo se las espió durante la dictadura y durante eso, sino que después hasta el 89 siguen incorporando información y en algunos casos hay posterior a ellos, a esos tomos en particular. Y se la sigue clasificando como DS, es decir, delincuente subversivo. De hecho, algunos de los tomos dicen madres de terroristas, o sea, no dicen madres de Plaza de Mayo, sino que la Dirección de Inteligencia les atribuye otro nombre. Este es un documento para nosotros muy importante, porque acá lo que vemos, por ejemplo, son las firmas de los responsables, ¿no? Y esto como prueba judicial, para que ustedes también puedan ver los tipos documentales y algunos que son muy importantes para la prueba documental. En este caso es un acta que encontramos haciendo una investigación sobre la delegación San Martín de la DIPBA a propósito del asesinato de una militante trotskista en el 81, que apareció en los medios como un crimen pasional cuando fue secuestrada, torturada y asesinada, y ahí encontramos que la delegación de la DIPBA hacía infiltración de los grupos trotskistas en relación con el grupo de tareas que funcionaba del ejército, que funcionaba en Campo de Mayo, ¿no? El regimiento muy importante, Campo de Mayo, que fue un centro clandestino de detención también muy grande. En este caso, la DIPBA hacía el trabajo de inteligencia para los grupos operativos del ejército. Digo, para que vean cómo era la coordinación y el rol que tenía la DIPBA en las acciones del terrorismo de Estado. En este caso solo encontramos un acta de un allanamiento que se le hace a varios militantes del Partido Comunista en el 81, están firmadas con nombre y apellido de los que realizan el allanamiento. En este acta, que bueno, se nombra a las personas, pero también todo el material que se le incauta en el allanamiento, que son básicamente libros editados por el Partido Comunista y otro material de propaganda. Bueno, finalmente lo que ustedes van a ver, el último nombre que figura acá, que es Fabián Fernández Garello, oficial subinspector que participa del allanamiento y pone su firma, actualmente es un fiscal de la justicia, un fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata en nuestro país, está en funciones, nunca declaró cuando asumió como fiscal que había sido agente de inteligencia de la DIPBA. En este caso nosotros pudimos encontrar una causa penal que se abrió en ese momento por algunos de los militantes comunistas y se certifica que en el acta hablan de los interrogatorios y de información que habrían brindado a partir del interrogatorio, y en la causa esa judicial iniciada en el 81 se certifica mediante médico que uno de ellos había sido torturado con picana eléctrica y tenía los rastros en su cuerpo del paso de corriente eléctrica. O sea que se pudo comprobar en ese momento, porque ellos decidieron hacer la denuncia, que había sido torturado. Bueno, esto generó el hallazgo de este documento y de otros documentos más vinculados con el accionar de este grupo de la Delegación San Martín, de reabrir esa vieja causa penal
en el marco de los delitos de lesa humanidad, y estamos intentando que se llegue a un juicio y que se avance en la investigación. Es difícil, es un hombre de la justicia, un hombre de mucho poder, Fabián Fernández Garelo, y hoy está paralizada la investigación a partir de una intervención de la Cámara, una de las cámaras federales que entienden en la causa, que cuestionó la imputación del actual fiscal y viejo agente de inteligencia, digo, ¿no? Bueno, muchos agentes de inteligencia seguramente estarán hoy ocupando cargos como el fiscal Fabián Fernández Garelo. Después tenemos otro documento que nos parecía interesante, esto es en el año también 82. Esto está vinculado con lo que fueron los cadáveres hallados. Ustedes saben que los vuelos de la muerte fue una forma de deposición final de los cuerpos durante la dictadura militar en el marco de la desaparición forzada. En este caso se trata de los cuerpos que fueron recogidos en la costa del mar, de la costa atlántica. Luego, en el 2005, se identificaron algunos cuerpos en el cementerio de General Lavalle, un pueblo cercano a la costa atlántica, donde se habían encontrado los cuerpos, que habían sido enterrados como NN. En este hallazgo y identificación se encontraron los restos de Azucena Villaflor, la madre fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y entre otros cuerpos que se encontraron y se identificaron, y también de una de las monjas francesas, de Leonie Duquet. Entre otras, también como otras referencias de referentes del movimiento de derechos humanos. Ellas habían sido secuestradas en un episodio muy conocido internacionalmente, que fue un operativo que se hizo en la parroquia Santa Cruz, donde se encontraban las madres, se reunían también con otros militantes que estaban colaborando con su accionar. Fueron infiltrados por la Marina, por Alfredo Astiz, hoy condenado por delitos de lesa humanidad, muy conocido represor en la Argentina, y luego fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, fueron torturadas, fueron llevadas a un vuelo de la muerte, y en esta incorporación de esos cuerpos a la investigación se probó claramente que los cuerpos que habían muerto con el impacto de los cuerpos en el agua por el tipo de fracturas que tenían, etc. Es una visita que realiza una Sandra, se cortó el audio. Para nosotros nosotros lo tenemos. ¿Ahí se escucha o no? Ahí se retornó, gracias. ¿Ahí retornó? Bien. Se cortó un poquitito internet, sí. Perdón. Bueno, no, decíamos que este es un documento muy, muy interesante porque hay preocupación por lo que pueda pasar con esos cuerpos. Ya estaba el retorno estamos en noviembre del 82, había ocurrido la guerra de Malvinas, ya se sabía que la transición era imposible de parar, que iba a haber elecciones, entonces están preparando la retirada. Y en este caso es ver cómo ocultan algunas señas y documentos, ¿no? Entonces dice los cadáveres, y en el punto 5 dice los cadáveres son ubicables en las fosas, el hallazgo se produjo en todos los casos en las playas, y el libro está en orden, ¿no? Entonces dicen que el intendente no tiene problemas, ¿no? Según expresó, en hacerlas desaparecer, porque las actas de defunción estaban certificando la muerte violenta, ¿no? Ya que de todos modos están registrados en el libro, y así se eliminaría la muerte violenta, dice, y pasarían a ser simplemente cadáveres que aparecieron en la playa. En caso de necesidad, esto se puede realizar sin intervención del registro civil, en caso de que no se contase con la colaboración o resultase poco confiable, ya que no hay constancias de la recepción de las licencias en la municipalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, sintetizando, respetuosamente opino que el mayor problema está dado por el diagnóstico de la causa de muerte que efectúa el médico de policía, pero es solucionable, porque básicamente se van a destruir los certificados. Quiero decir que
El libro Inhumaciones, dice, con el cual no hay problemas, está desde hoy en el despacho del intendente para evitar alguna sustracción o fuga de información, al igual que las licencias de inhumación. Bueno, lo cierto es que el intendente que va a asumir después con la vuelta de la democracia, va a encontrar estos libros, en el despacho del intendente y va a formular una denuncia penal en el año 83, en diciembre del 83. Esa denuncia penal va a tener una secuencia muy larga, ¿sí?, hasta que finalmente permite en el año 2005 la identificación de los cuerpos, ¿no? Bueno, esto como para terminar, esto es un legajo del 88, estamos hablando en plena democracia, y este es el asesinato, el 5 de junio del 88, de dos jóvenes, Agustín Ramírez y Javier Sotelo, en un barrio popular de Florencio Varela, donde son secuestrados y asesinados. La DIP va a hacer un seguimiento muy importante de lo que es toda la acción de denuncia por parte de las organizaciones, de los vecinos y de los familiares. ¿Cómo va a hacer un seguimiento? Estos jóvenes estaban vinculados con la ocupación de tierras, producto, ¿no?, de lo que había sido la erradicación de villas de la ciudad de Buenos Aires, que había desplazado a cientos y miles de pobladores, de trabajadores de la ciudad que vivían en las villas de emergencia, al conurbano, sin vivienda, sin tierras, y bueno, en la iglesia, ¿no?, Varela es parte del arzobispado de Quilmes, donde estaba Novak. La iglesia asiste a estos desplazados y los ayuda a ocupar terrenos, etc. Y la ocupación de terrenos fueron un acto de resistencia muy importante en la dictadura, que posteriormente siguen hasta el día de hoy, las tomas de terrenos. Y en este caso, el asesinato de Agustín Ramírez particularmente, que era un militante de las comunidades especiales de base, está ligado con estos asentamientos, ¿no? Pero va configurando, ¿no?, lo que va a ser después la figura del gatillo fácil, que es la ejecución sumaria de jóvenes de los sectores populares durante la democracia, que sigue como práctica de la policía hasta el día de hoy. Lo interesante que tiene este legajo es que van siguiendo desde el 88, todo el tiempo van siguiendo lo que pasa con la demanda de justicia de Agustín Ramírez hasta llegar al año 1995, donde se hace un acto en memoria de Agustín Ramírez y aquí, ¿no?, después de que la policía sistemáticamente negó su participación en el hecho y que Agustín había muerto por una rencilla interna, incluso condenaron a una persona del barrio, que era una persona que tenía problemas de salud mental, lo condenaron, le endilgaron el asesinato, la muerte. En este documento, la DIP va a reconocer en el 95 que este militante de izquierda fue abatido el 5 de junio del 88 por la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, la misma DIP, tiempo después, seguros de la impunidad, va a confirmar que finalmente Agustín Ramírez y a Sotelo lo había matado la policía. Esto es algún documento más, ¿no? Esto es un volante de reclamo por las muertes. Esto es un croquis que hizo la policía para identificar dónde vivían los vecinos y los familiares de las víctimas. Bueno, esto como para mirar también otros documentos. Sí, una de las cosas que nos permite por ahí hacer en este panorama es pensar en esta cuestión que tiene que ver con cómo es el acceso a la documentación. Algunos documentos que mostramos se encontraban los datos disociados, y eso tiene que ver con que en la Argentina no hay una ley de archivo que diga qué hacer con este tipo de documentación. Lo que se empleó como soporte para la apertura del archivo y para la desclasificación fue la ley de habeas data, que tiene que ver con que cualquier ciudadano en el uso de sus derechos puede solicitarle al Estado que le diga qué información tiene sobre esa persona. Pero esa ley también tiene bastantes requisitos con respecto a qué hacer con los terceros involucrados en la información y cómo se da la disociación de los datos personales, qué datos son considerados sensibles, y eso es lo que a lo largo de estos 20 años de apertura y de acceso a la información también ha tenido algunas dificultades con respecto a cómo mostrarlo. Para ir rapidito a decir, cuando la información es exhibida así públicamente y hay datos sensibles, se suelen disociar.
Cuando un investigador consulta en la sala puede ver el total de la documentación, sin embargo, a la hora de retirar, retira con disociación. En el caso de los familiares, sucede que su información y la información de su grupo familiar es liberada, pero si hay militantes involucrados en detenciones, también se disocia, pero pueden tomar vista en la sede. Igualmente, todo esto está explicado en los protocolos de acceso y consulta que se encuentran en la página. Bueno, hasta aquí llegamos, podríamos seguir hablando mucho y mostrándole muchos documentos del archivo, porque es muy interesante, aunque es muy siniestro, por supuesto, pero también están estos documentos, como los que vemos acá, que son estos volantes, los que también dan cuenta de esta paradoja del archivo, que ha rescatado también documentos de la memoria popular. Bueno, muchas gracias Sandra y Virginia por su presentación, la verdad que ha sido muy interesante e ilustrativa, poder conocer todo el contexto, historia del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y también su importancia en el proceso de memoria, verdad y justicia. Ahora vamos a habilitar unas preguntas del público, los y las participantes han ido compartiendo algunas en el chat, vamos a hacer una selección. Porque tenemos un tiempo pautado. Acá nos pregunta María Esther, dice, ¿es importante el valor del testimonio de la víctima? Como ha planteado Sandra. ¿Qué requisitos debe cumplir esto? ¿Hay normas que lo sustentan, que lo protejan? Está hablando de que protejan el testimonio, entiendo. Sí, bueno, no son... La repito si quieren, ¿eh? Es importante el valor del testimonio de la víctima, como ha planteado Sandra. ¿Qué requisitos debe cumplir esto? ¿Hay normas que lo sustenten, que lo protejan? Bueno, que protejan al testimonio, digamos, o sea, está toda la regulación y de protección. Nosotros en la Argentina hay muchos dispositivos de protección de aquellas personas que dan testimonio. Y después, en lo que implica más el testimonio como fuente, están lo que son los archivos orales, y también se ha conformado un fondo muy grande que nosotros también tenemos, que son los juicios que son filmados, donde también son filmados los testimonios, y eso también es parte del acervo, o sea, toda la cuestión testimonial, tanto en el archivo de la CONADEP en su momento, como hay otro archivo muy importante testimonial, que es el de memoria abierta en la Argentina, y bueno, el Archivo Nacional de la Memoria tiene también un archivo oral, los distintos sitios de memoria en Córdoba, el Archivo Provincial de la Memoria también tiene su archivo oral, nosotros en la comisión también tenemos el archivo oral, y de alguna manera nos amparamos también en lo que decía Virginia, en la protección de la privacidad de las personas, de la sensibilidad de las personas, en el acceso a estos archivos y estas fuentes testimoniales, digamos que para nosotros siguen siendo fundamentales en todos los procesos de esclarecimiento de la verdad y como acervo también archivístico y documental. Bien, perfecto, muchas gracias por la respuesta. Seguimos con otra pregunta de Daniel Litriano. Pregunta, ¿cómo es el proceso de clasificación de toda esa información? Teniendo en cuenta lo extenso del archivo, imagino su complejidad. Por otro lado, ¿cuál fue el impacto de la recuperación de la democracia en la continuidad del archivo hasta el año 1998? Muchas gracias. Bueno, el proceso de clasificación imagino que tiene que ver con cómo está estructurado el fondo, cómo es la estructura del archivo. Si es para ese lado, nosotros tenemos la particularidad de que la clasificación está dada por el propio productor, es decir, la Dirección de Inteligencia fue la que realizó esa clasificación y es la que incluso en esa mesa que yo nombraba al pasar, que se llama doctrina, estableció las distinciones de qué es una cosa y qué no, o sea, es decir, qué pasa cuando un documento, o sea, cuando un agente en esos manuales de instrucción se infiltra en una asamblea, bueno, esa infiltración, ¿cómo la tiene que clasificar? ¿Qué nombre tiene que atribuirle? Entonces, eso fue generando todo un manual, no solo de instrucciones, sino también un manual de clasificación sobre esa documentación. De hecho, eso nos permitió a nosotros que cuando el archivo fue tomado por la comisión, como el archivo había pasado, había sido prueba judicial en esos juicios por la verdad, no voy a entrar ahí, pero eso está en la historia, en el cuadro de clasificación hay un apartado de historia, y está en la historia de la DIPBA.
nos permitió también poder reconstruir aquello que había sido movido del lugar, poder ubicarlo donde iba, porque eso tiene que ver también en realidad con la prolijidad que tiene este fondo en particular, que su clasificación fue dada por el agente que lo elaboró. Con respecto a la continuidad del archivo entre el 83 y el 98, bueno, es en realidad la continuidad de la agencia de inteligencia. O sea, la agencia de inteligencia siguió actuando hasta el 98, que se interviene la policía bonaerense, como si no hubiera pasado nada, así como empezó 20 años antes del golpe de Estado, siguió 15 años después del golpe de Estado, con la misma lógica de organización de la información, de blanco, va cambiando en función, bueno, pues ya no está la cuestión de las organizaciones armadas revolucionarias, pero van buscando igual al enemigo interno, buscando la clasificación del enemigo interno, aun cuando ya la Guerra Fría había terminado, digamos, porque el archivo, la Dirección de Inteligencia siguió denominando de la misma manera y persiguiendo, pero con otra orientación también. Por ejemplo, bueno, ahora se va a cumplir 40 años de la primera detección de un caso de VIH. Bueno, por ejemplo, la población que padecía VIH fue espiada por la DIPBA, por ejemplo, ¿no? A los que lo padecían, qué tratamientos hacían, si hacían un tratamiento, o sea, porque se consideraba que la población, ¿no? Afectada por el virus era una población, bueno, con una conducta moral impropia, etc. O sea que también la DIPBA tenía una mirada también moralizante, en un sentido más profundo, que no solo es político en términos político-partidarios, sino también un sentido más político de sostenimiento del orden y la búsqueda del disidente, ¿no? Incluso del disidente sexual, digamos, ¿no? Pero bueno, se conservó. No sabemos nosotros si hubo destrucción. Es probable que haya habido destrucción de documentos luego de la dictadura. Lo cierto es que no destruyeron todo, hay mucha documentación muy importante que sigue estando en el archivo. Bien, en esos archivos se encontraron manuales de entrenamiento que fortalecieran la idea del enemigo interno. ¿Algún archivo que apuntara a la Operación Cóndor? Sí, a ver, voy a partir la pregunta en dos partes. Por un lado, hay documentación que son manuales de entrenamiento, como por ejemplo, hay un manual de interceptación de blancos, que tiene que ver cómo se detiene una persona en la vía pública, en el caso de que esté huyendo o no. O sea, hay de ese tipo de prácticas. No son la mayoría, porque de alguna manera ellos trataban de pensarse como por encima de las tareas de calle, pero hay. Y con el tema de Plan Cóndor sí se aportó muchísima documentación y sí hay cruces de este organismo con organismos internacionales, con organismos de otras provincias, donde, por ejemplo, se hacían seguimientos a militantes que venían de Brasil, que ingresaban, y también está esa temporalidad se pudo dar cuenta de personas que venían huyendo, por ejemplo, del golpe de Chile, que ingresaban a Argentina, en Argentina eran espiadas, que cuando en Argentina ocurre el golpe van a ser capturadas. O sea, ese tránsito de la inestabilidad de la región está constatado en el archivo. Sí, de hecho nosotros hemos aportado tanto los juicios a las comisiones de verdad de Brasil, como también algunas causas judiciales de Chile, en el marco de un protocolo de entendimiento que hay entre los diferentes países para transferencia de documentación, y nosotros presentamos como comisión una denuncia penal por la desaparición de Camargo, un militante del comunista brasileño, que que vino al país, que es interceptado por las fuerzas militares en Argentina, informado a las fuerzas de Brasil. Esto es en el año 1971, antes de la dictadura militar, y finalmente entregado en Argentina es entregado a las fuerzas represivas brasileñas, ¿no? Donde bueno, estaba también esta cuestión del intercambio de prisioneros. Y de esto hay información y documentos en el archivo de la DIPBA, porque bueno, es solicitada información, porque también la comunidad informativa implicaba transferencias de informaciones y solicitudes de informaciones, incluso cuando venían de agencias de los países limítrofes. Perfecto. Vamos con otra. Preguntan, ¿el archivo también ha servido a los familiares a reconstruir la historia de sus desaparecidos secuestrados?
Bien, sí, bueno, hay algo que nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con la idea de reparación en ese sentido. No solo hay una cuestión que tiene que ver con esa triple función social que yo mencionaba, pero hay algo que es que en el caso de los familiares ha habido una reparación. Primero por el lado de que el Estado argentino ha generado diferentes leyes para reparar a las violaciones a los derechos humanos, y en la mayoría de esos casos es necesaria una prueba. No basta a veces con el testimonio de los familiares o las personas. Entonces, este archivo ha venido a ser auxiliar en toda esa tramitación al permitirles hacer una prueba documental. Pero por otra parte, sí, hay numerosos casos de familias que se han encontrado con documentación que no tenían presente, con información que desconocían. De hecho, en esta cuestión que también tiene que ver con democratizar, también tiene que ver el difundir. Y en la página, en el canal de YouTube de la Comisión, hay toda una serie que se llama El Archivo y el Testigo, que son unos cortos documentales cortitos que se hicieron en el 2006 para incentivar a las personas a que pidan su información. Y ahí hay casos de familiares que se encontraron con documentos que desconocían, el caso de una hija que se encuentra con el diario personal de su padre, que se encontraba en este archivo luego de un operativo y que ella desconocía que ese diario existía, y hay diferentes así casos donde ha habido, bueno, desde hijos que se encontraron con fotos de sus padres que no conocían o que no tenían, dadas las características de lo que fue el régimen represivo en Argentina. Entonces, para nosotros es difícil evaluar hasta en qué medida repara. Nos ocurre que cuando nos da esa recepción un familiar o cuando se da ese intercambio, ahí encontramos esa respuesta de que sí, que cumple una función de reparación. Bien, perfecto, muchas gracias. Y vamos con la última. Nos preguntan desde Lima, Perú. Al momento de solicitar como investigadora los documentos, ¿tienen ustedes algún procedimiento para quitar los nombres de las víctimas que pudieran encontrarse en los documentos que se solicitan? ¿Todos los documentos son accesibles para todas las personas o tienen algunos que solo pueden brindarse a la justicia, familiares y víctimas? ¿Han pensado colocar los documentos en su página web para que se puedan visualizar? ¿La descripción del archivo llega a esta pieza documental? Bien, son muchas cosas en una sola pregunta, pero bueno, voy a intentar responder en parte. A ver, la disociación se produce, no quiero usar la palabra artesanal porque no es así. Por ahí no entienden lo que es la disociación. Pero es decir, o sea, hoy cuando se mostraron documentos que estaban tachados. Esa tacha tiene que ver con la disociación del dato personal cuando una persona aparece. Eso se hace principalmente para la entrega a investigadores. En la página hay muchísima documentación disponible actualmente cuando se generan determinadas producciones en colecciones materiales, selecciones de documentos. Todo lo que se mostró hoy se puede encontrar en la página, por ejemplo. Eso también, bueno, salvo el documento de Fernández Garelo, que es un documento que está más atravesado por la justicia, el resto de la documentación está disponible en página. Bueno, con respecto a Fernández Garelo, para ver, nosotros disociamos, tachamos un nombre propio cuando se trata de alguien que ha sido espiado por la DITBA, pero no tachamos, no disociamos el nombre de los funcionarios policiales y de los represores, ¿se entiende? O sea, el nombre de Fernández Garelo, los que firman los partes, etcétera, esos no están disociados. Nosotros no preservamos la identidad de los responsables. Si eso no tiene disociación, eso sí es importante marcarlo. Hay un protocolo de acceso y consulta que sí tiene, por ejemplo, cuándo se dan los casos de disociaciones y cuándo no, porque hay muchos casos en los que no. Si la información es pública o surgió de origen público, los volantes, las pancartas, los proclamas, es documentación que fue pública, entonces eso no se disocia. Para solicitar documentación, lo de colgar, me quedaba eso pendiente. Actualmente estamos trabajando en un ATOM, o sea que es una forma de exhibir documentación archivística que aparte tiene las particularidades de que respeta las clasificaciones archivísticas, y estamos incorporando partes de los documentos. Tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con las dificultades con el dato sensible, con la vulneración, con no revictimizar a las personas, porque este es un archivo que tiene la particularidad de que es un archivo de inteligencia, entonces hay información que se obtuvo bajo tortura, bajo interrogatorios, o sea, entonces no toda la documentación es susceptible de estar pública en la web. Sí es susceptible de ser vista en la sede, sí es susceptible de ser entregada bajo disociación, pero hay algunas cuestiones que sí, quien tiene un acceso pleno es la justicia, de alguna manera, cuando lo solicita por oficio, porque hay una causa penal que está siendo llevada a cabo. Pero hay diferentes niveles de acceso y eso se puede ir garantizando. No sé si traté de responder todo lo que pude. Y sí está descrito hasta la foja, hasta la idea de decir la cantidad de fojas, las fechas extremas.
es un trabajo que se va haciendo y se va incorporando año a año, así que puede haber cosas que no estén del todo todavía descritas, pero la mayoría lo vamos incorporando a medida que lo tenemos. El cuadro de clasificación, sí, en su totalidad, está accesible en la página web y eso para nosotros es, digamos, la herramienta más importante para la democratización del archivo. Es decir, permite, por un lado, no vulnerar a las personas que han sido espiadas y registradas por el Estado represivo de manera ilegal y de manera, digamos, para dañar a esa persona, con lo cual nosotros no queremos revictimizar a las personas que han sido espiadas por la DICBA, pero por otro lado permite al público poder saber qué hay y qué puede preguntar, porque también es cierto que si uno no sabe qué hay, no sabe tampoco qué puede ir a buscar, digamos. Entonces, con el cuadro de clasificación se sabe qué es lo que uno puede venir a buscar al archivo y solicitarlo a través de un referencista, a través de si es un caso personal, una demanda personal, solicita información que hay sobre su familiar o sobre sí mismo, o un investigador o investigadora que a partir de convenios puede tener vista directa de la documentación con la acuerdo de confidencialidad, digamos. Toda persona que ve, incluso los trabajadores y trabajadoras, nosotros mismos como miembros de la comisión, tenemos un acuerdo de confidencialidad que no podemos hacer público los datos que hemos visto en los documentos. O sea, tenemos esa cuestión como principio. Fue algo muy debatido, digo muy debatido. Obviamente la justicia accede sin ningún límite. Para algunos investigadores, para algunos historiadores en particular, planteaban que debía ser de la misma manera para los historiadores, en tanto la verdad histórica era tan relevante como la verdad jurídica. Después de un amplio debate, bueno, nosotros definimos un protocolo de acceso que respetara la privacidad de las personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra y Virginia. Y en nombre de ustedes, también a todo el equipo de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Para cerrar, si quieren hacer algún comunicado o algo, están presentes en el curso, hay inscritos participantes de más de 36 países. Si quieren dejar algún mensaje, invitarlos a conocer un poco más la comisión, siéntanse libres de dar el cierre que quieran en los últimos minutos. Bueno, nosotros ahí pusimos en el chat el link de la página web de la comisión. Ahí entran al área de archivos y pueden encontrarse con toda esta documentación que está subida. Así que visiten la página, miren el material, pueden conectarse con nosotros para dudas, obviamente para que todos aquellos que tengan experiencias similares. O sea, ha sido un proceso muy, muy largo y arduo el de desclasificación, con muchas preguntas, con muchas tensiones también, con muchas discusiones, porque fuimos el primer archivo que se desclasificó y el primer archivo que tuvo acceso público, y fue el primero que hizo público un archivo que era secreto y confidencial. Y por otro lado también queríamos decir que en la agenda de nuestro presente el archivo también revela lo que es la temática de inteligencia, ¿no? Que es muy importante en nuestro mundo de hoy, digamos, todo lo que son la acción de las agencias de inteligencia. Y nosotros estamos muy empeñados en también demostrar que la acción de inteligencia en el marco del terrorismo de Estado también fue un crimen de lesa humanidad, que no solo es ir a secuestrar a alguien, torturarlo, sino también es hacer toda la investigación previa, la infiltración para obtener datos, que también eso debe ser juzgado. Y eso es algo que estamos impulsando en varias causas judiciales a partir de aportar información vinculada con el funcionamiento de la DICBA. Cada vez que un funcionario de la DICBA fue a declarar, dijo que ellos solo entregaban información, o sea que no sabían para qué se iba a usar. Cuestión poco probable y absolutamente falsa. Mirando nosotros los documentos que hay en la DICBA, sabemos muy bien que ningún agente de la DICBA podía desconocer lo que estaba ocurriendo y para qué habían usado esa información, porque la doctrina claramente estaba indicando a quién debían espiar y a quién debían perseguir. Bueno, estas agencias más opacas del Estado, como son las agencias de inteligencia, son las más difíciles de escudriñar y de mirar por parte de la sociedad civil y por parte de los regímenes democráticos. O sea, para nosotros es muy importante también el archivo, no solo por su acción retroactiva vinculado con lo que pasó, sino también que es muy importante para alertar
sobre la cuestión del espionaje ilegal, que hoy hay causas judiciales en nuestro país vinculadas con el espionaje ilegal en tiempos de democracia, ¿no? Donde se hace uso de las agencias de inteligencia y de los recursos del Estado para el espionaje de los opositores políticos. Y esto ha ocurrido en democracia en nuestro país, y hay causas abiertas por eso, y nosotros también hemos sido auxiliares de la justicia para leer otros documentos de inteligencia producidos en nuestro presente, porque, bueno, obviamente conocemos los circuitos de inteligencia, podemos identificar documentos de inteligencia, así que para nosotros también es un aporte importante el que hacemos, y nos sentimos muy orgullosos de ello, y ponemos mucho empeño a poner en agenda pública la cuestión de las agencias de inteligencia, que también son dispositivos que promueven, que propician las violaciones a los derechos humanos que después se hacen visibles. Excelente, Sandra y Virginia, muchísimas gracias de nuevo, y también vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a las intérpretes que están posibilitando que este curso se esté transmitiendo en 4 idiomas. Así que también desde el CIPDH UNESCO, un agradecimiento para ellas. Y disculpas, porque hablamos muy rápido. A ellas. Bueno, con esto damos por finalizado este panel. Antes, déjenme hacer unos avisos parroquiales. En primer lugar, vimos que tienen muchas consultas con respecto a la asistencia de este curso. No es necesario que escriban en el chat para confirmar asistencia. La asistencia se registra de forma automática. Cada vez que ingresan a la plataforma a ver uno de los videos de los paneles, se registra, ya sea que lo hagan de forma sincrónica o asincrónica. ¿Sí? No es necesario que completen en el chat que están presentes y demás. Usen el chat para hacer consultas, intercambiar opiniones y demás. Con respecto a el acceso a las salas de los paneles, dentro de la plataforma, en el margen izquierdo, hay toda una columna que se despliega, y en el sector vivo, ingresando por ahí, van a poder acceder a la plataforma Zoom, ya sea por la misma aplicación o a través de la página web, para poder estar presentes. Este es el que... Y próximamente vamos a estar habilitando ya ahora en el día de hoy, para que también puedan verlo a través del celular. Faltaba, digamos, una cuestión ahí, cerrar, configurar, pero ya van a poder apreciarlo y utilizar, digamos, la plataforma de igual forma con su celular. Estaba pensado para una mejor experiencia del usuario, que sea a través de computadora y tablet, pero no se preocupen que va a estar disponible también para que accedan con el celular. Y todos estos paneles van a quedar grabados en el transcurso del día, o a medida que vayan avanzando en el curso, y van a poder acceder a través de la sección videos dentro de la plataforma. Por último, y ya no les quitamos más tiempo, los invitamos a realizar las actividades asincrónicas, también dentro de la plataforma. Hay 6 de ellas. Estamos pidiendo que participen por lo menos en una, para poder aprobar el curso. Y también los estamos invitando a que se inscriban a una visita optativa, es decir, no es obligatoria, a una visita optativa al Museo Casa Ana Frank Argentina, que está pautada para el próximo sábado 27 de noviembre. Les tiene que haber llegado vía correo electrónico, o les estará llegando vía notificación en la plataforma el formulario para inscribirse. Va a estar disponible en idioma español e inglés. Así que es con cupo limitado, todavía quedan lugares, pero bueno, los invitamos y las invitamos a que se inscriban en esa actividad. Y nos reencontramos mañana a las 10 AM, hora argentina. Tendremos el panel Políticas Públicas de la Memoria, el cual contará con las exposiciones de Ricardo Vinches y María Luisa Ortiz Rojas, con la moderación de Miriam Lewis. Los saludamos a todos y todas y esperamos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por todo.